Buenas tardes. Vale, ahora sí. Buenas tardes y bienvenido a todos los panelistas y todos los participantes a la quinta sesión del ciclo de encuentros en la web de ICON España. Este es un ciclo que nació en un tiempo que había unas necesidades de seguir conectados cuando no podíamos hacerlo presencialmente y que finalmente pues, ha encontrado también su acomodo porque nos permite realizar sesiones muy interesantes contando con panelistas de diferentes partes del mundo. Para esta edición vamos a contar con la participación inestimable del Comité Permanente de Deontología EDCOM del Consejo Internacional de Museos. Sabéis que el Código de Deontología de ICON para los museos es una de las piedras angulares, un documento de referencia que establece normas para la práctica de los profesionales de los museos y que los miembros de ICON deben aceptar y cumplir sus normas eh, que están incluidas en este código. Basándose en una metodología transparente e inclusiva de 3 consultas, se ha detectado la necesidad, 3 consultas hasta la fecha, se ha detectado la necesidad de revisar el código que fue aprobado por primera vez en 1986 y revisado en 2004. Ahora, a continuación, los panelistas nos hablarán un poco más de este proceso y de en qué va a consistir esta cuarta consulta. Lo que se pretende es tener una guía para todos los museos y los profesionales de museos de todo el mundo a la hora de afrontar retos éticos en esta primera parte del siglo XXI. El primer borrador del Código Deontológico revisado se ha presentado recientemente en el Seminario Web Mundial del 16 de septiembre de 2024 y se puede consultar por todos los miembros de ICON en la página web www.icon.museo. A través de los comités, ya sean nacionales e internacionales, todos los miembros están llamados a compartir sus valiosos comentarios a través de esta revisión preliminar en línea que va a ayudar a dar forma al proyecto final del Código de Ética para los museos revisados. ICON España organiza este seminario web para ofrecer a sus miembros la información necesaria para promover la participación en esta cuarta consulta. Consideramos que estamos ante un proceso crucial en el desarrollo de la revisión de la ética en nuestra profesión y animamos a los miembros de nuestro Comité Nacional y de otros comités de lengua española que quizás nos estén siguiendo a participar en este seminario web y que formulen sus preguntas sobre el contenido de este primer borrador y el procedimiento de participación de esta cuarta consulta. Os voy a detallar algunas de las cuestiones técnicas de esta sesión. Esta sesión está siendo grabada, porque posteriormente, como en el resto de sesiones de estos encuentros, esta reunión será publicada en el canal de YouTube de ICON España. Como contamos con panelistas de lengua inglesa, tenemos interpretación simultánea. Entonces, en la barra inferior de la reunión de vuestra pantalla de Zoom hay un botón que pone interpretación. Ahí podéis elegir entre el audio original, en el que escucharé hablar a cada una de las personas que participen en su lengua original, tal y como estén hablando, o el canal de inglés o el canal de español. Eh, Preferimos y os pedimos que todas las cámaras estén apagadas, los micros estén mutados, aunque podréis participar. ¿Cómo podréis participar? Bueno, pues después de la intervención de los 3 panelistas que os paso a presentar a continuación, habrá un tiempo para preguntas. Este tiempo para preguntas lo va a moderar Luis Pérez, que es el vicepresidente de ICON España. Entonces, todos los participantes que quieran pues, trasladar alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda a las personas que están aquí con nosotros hoy, incluso a nosotros como Consejo Ejecutivo de ICON España, pueden ir escribiendo ya sus preguntas en el chat. Y Luis Pérez va a ir haciendo la recopilación de las mismas. Al terminar las intervenciones, las trasladará a los panelistas para que puedan responderlas. ¿Vale? Entonces paso a presentar a los panelistas de hoy. Nos acompaña esta tarde Luis Grau Lobo. Luis pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Dirige el Museo de León desde 1990. Dirigió la renovación del mismo, cuyo plan museológico fue publicado en consonancia con la apertura al público en 2007. Ha comisariado y organizado exposiciones desde la prehistoria al arte contemporáneo y ha participado en diferentes proyectos museísticos. Tuve la suerte de trabajar con él en el grupo de trabajo de conservación preventiva en exposiciones temporales
del Plan Nacional de Conservación Preventiva, coordinado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. También ha formado parte de la ejecutiva de la extinta Asociación Profesional de Museólogos de España y del Comité Español de ICON, que presidió de 2014 a 2020. Fue vocal de la Junta Superior de Museos del Ministerio de Cultura y del Patronato del Museo Arqueológico Nacional, y lo es de la Fundación Sierra Pamble de León. Es docente y ponente de másteres, congresos y otro tipo de reuniones sobre museos. Pertenece al Consejo de Redacción de la revista Museos.es del Ministerio de Cultura y cuenta con numerosísimas publicaciones sobre museos, museología y otros asuntos. Y desde julio del 23 pues, forma parte del Comité Permanente para la Deontología del Consejo Internacional de Museos. También nos acompaña esta tarde Sally Jerkovic, que es una profesional de renombre internacional y actualmente se encarga de coordinar la revisión del Código de Deontología del ICON para los museos, dentro de EDCOM, el Comité Permanente de Deontología de ICON. Es directora de Intercambio Educativo y Proyectos Especiales de la Fundación Estadounidense Escandinava. La doctora Jerkovic es profesora adjunta de Antropología de Museos en la Universidad de Columbia, Nueva York. Fue presidenta del Comité de Normas Profesionales y Ética de la Asociación Estadounidense de Historia Estatal y Local y dirigió el grupo de trabajo de la Alianza Estadounidense de Museos, que creó el cuidado directo de las colecciones, ética, orientación y recomendaciones. También es autora de una guía práctica para la ética de los museos. Y la doctora Jerkovic, Sally, se dedica a analizar cómo los museos se van a enfrentar ante los desafíos éticos que tendrán en el futuro. Es antropóloga cultural con una experiencia muy extensa en museos e instituciones culturales de Nueva York y de Washington, D.C., ocupando puestos de liderazgo, por ejemplo, en la Fundación Nacional de Humanidades, en la Fundación Nacional para las Artes, el Museo de la Ciudad de Nueva York, entre otros. Fue presidenta y directora ejecutiva de la Sociedad Histórica de Nueva Jersey, directora ejecutiva interina del Museo de Arte Africano y primera presidenta del Museo Tributo al 11 de septiembre. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Casa del Comerciante, del Museo Casa del Comerciante y del Consejo Ejecutivo de la Sociedad para el Avance del Estudio Escandinavo. Y por último también estará acompañándonos Luisa de la Peña. Se inició en la profesión museística también, igual que Luis Grau, en 1990. En eso coinciden aparte del nombre. Cuenta con una larga y fértil carrera, de la que, como ya he dicho con los otros panelistas, pues voy a destacar solamente algunos hitos, porque la verdad que los tres son profesionales que es un lujo tener hoy aquí con nosotros. En el año 1992 fue nombrada directora de Museo y Exhibiciones del Museo de Faro a Colón, donde trabajó hasta el año 2000. En el año 2001 pasó a formar parte de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Estado de Cultura de República Dominicana, donde desempeñó su trabajo como coordinadora nacional de museos, encargándose de proyectos museográficos regionales con la comunidad. Del 2004 al 2008 fue directora general de los museos del Ministerio de Cultura de República Dominicana. En el año 2008 decidió dedicarse al proyecto del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, siendo ella la coordinadora de la construcción del proyecto de museo, del cual actualmente es directora general. Esta es una institución cuya misión está vinculada a dar visibilidad a los hechos, testimonios y personas vinculadas a la lucha democrática de este país. También ha sido presidenta del Comité Nacional Dominicano de ICON entre 2007 y 2010 y miembro del Comité Permanente de Asuntos Legales de ICON entre 2008 y 2011. Formó parte de la Junta Directiva de ICON a nivel global mundial entre 2011 y 2016 y ha sido la coordinadora de la redacción de la lista roja del patrimonio en peligro del ICON para la República Dominicana. Actualmente, Luisa es miembro de ICON Define, que es el Comité para la Definición de Museos, vicepresidenta de ICMEMO, que es el Comité Internacional de Museos Memoriales y de Derechos Humanos, y miembro de EDCON con la categoría de experta profesional, de experta externa. Como podéis comprobar, pues también imparte conferencias sobre museos y por eso estará con nosotros hoy y cuenta con numerosas publicaciones sobre museos y museología. La verdad que es todo un orgullo y un lujo contar con estos panelistas hoy con nosotros. Luis Grau, haciéndonos una introducción a, a este, a esta sesión y a continuación Sally y Luisa expondrán todo el proceso de renovación del Código Deontológico del ICON para los museos. Muchas gracias. Luis, tienes la palabra. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Dora. Cuando dicen esas cosas de uno parece como que uno está a la altura, pero no es ni mucho menos la del resto de los comparecientes. Y por suerte agradezco muchísimo a ICOM España, que es mi casa prácticamente, que me haya encargado no el oficio de panelista, que es tan complicado, sino sobre todo el de prologuista. Y eso me ha dado la libertad que me tomo para apuntar una serie de reflexiones que no van a versar tanto sobre la esencia del código deontológico de ICOM y su proceso de transformación actual, sino sobre todo a partir de una serie de reflexiones personales y sobre todo profesionales que he ido anotando durante estos días. Empiezo con la primera. En los museos, y también en el ICOM, por supuesto, nos ocupamos de antigüedades, de antiguallas, a veces incluso de trastos. Por eso definimos y por eso hacemos códigos deontológicos, por eso la deontología. Y lo digo porque en tiempos de indefinición, en tiempos líquidos, en tiempos de una ética pegajosa, cambiante, muchas veces al gusto o a capricho, en tiempos de la posverdad y de las fake news, los museos, una vez más, son o deben ser espacios de resistencia, deben ser conservadores de aquello que ha de perdurar. Y lo que ha de perdurar no es ni más ni menos que una línea de comportamiento que, si bien varía, porque tiene que hacerlo con el tiempo, pues cada época tiene su forma de ver el comportamiento ético, no deja de ser un lugar donde se resiste a convertirse en ese líquido en el que vivimos, según algunos. Dos, los códigos deontológicos sabemos que pautan el comportamiento, que establecen una especie de pentagramas fuera del comportamiento atonal y del ruido y la furia, que por otra parte también existe, ¿no? Y lo hacen además en esos lugares conflictivos, en esos lugares donde se bate la humanidad o donde se bate por lo menos lo que queremos entender como humanidad. Empezaron los códigos deontológicos en la medicina, en el derecho, en la prensa, en los lugares donde nos curamos, donde nos dotamos de leyes, donde nos informamos unos a otros, ahora están en la bioética, en la inteligencia artificial y en los museos. Pero hay que hacerte también una pregunta previa, y es una pregunta importante que yo creo que ICOM ya ha respondido, pero que siempre está ahí. ¿Los profesionales o las instituciones? ¿Es el museo siempre la representación del quehacer del museólogo o de alguna manera uno y otro no van siempre o no son siempre la misma cosa? 3. ¿Necesitamos un código deontológico? Es una pregunta que siempre hay que hacerse antes de empezar a trabajar o antes de empezar a reformar cualquier otro. En primer lugar, como profesión. Como profesión sabemos todos los problemas que tiene la profesión del museólogo. Son muy distintos en los distintos países, pero en definitiva todos ellos requieren de una norma de comportamiento. Entre otras cosas porque para que una profesión sea reconocida como tal, una profesión liberal, necesita tres cosas fundamentalmente. Por un lado, una definición formativa, cómo académicamente se hace uno con los conocimientos necesarios, cómo accede uno a la profesión y cómo se recicla, llegado el caso. En segundo lugar, un reconocimiento social, que la sociedad entienda no solamente lo que hace esa profesión, sino que esa profesión es necesaria. Y en tercer lugar, las certezas de ese comportamiento, qué es lo que esa profesión hace y sobre todo qué es lo que no debe hacer. En nuestro caso, además, nos diferencia de campos semánticos muy afines, muy cercanos, que han estado incluso en la propia historia de la profesión. No somos ya anticuarios, no somos arqueólogos, no somos conservadores, entre comillas, con ese viejo término que en algunos momentos ha dado lugar a equívocos, no solamente por mezclarlo con la profesión del restaurador conservador, sino también por su lectura ideológica, que siempre ha estado latente en los museos. Tampoco somos historiadores ni antropólogos exactamente, son hermanos o profesiones afines, pero tenemos que
decir quiénes somos respecto a todos ellos. Y además tomar la serie de responsabilidades que nos son propias y ejecutarlas y hacer las cosas en relación con ellas. De alguna manera también definir perfectamente nuestro nicho profesional, porque tengamos en cuenta, y todos lo sabemos también, que el museo es un lugar funcional y hasta podríamos decir que deontológicamente cambiante, contaminado, nutrido. Es el sitio donde se vienen a establecer multitud de profesionales y de prácticas que no siempre son armónicas, que no siempre confluyen en el mismo interés. De hecho, la pregunta ¿existe la museología? Sigue siendo todavía pertinente por eso, porque muchos se llaman museólogos y, sin embargo, muy pocos son los que se ajustan al contenido de un código de comportamiento como el que propone ICOM. Cuarto, necesitamos también un código deontológico como museo, como profesión, pero también como museo, porque el museo siempre está en el ojo del huracán. Prácticamente todas las corrientes culturales del siglo XX y también algunas del siglo XXI cuestionan al museo para luego refugiarse en él, también es cierto. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que el museo vive en una contradicción permanente, que solo puede resolver además un comportamiento deontológico bien precisado. Una contradicción entre su carácter conservador como institución y su carácter revolucionario o por lo menos progresista como misión de esa institución. Una contradicción entre su carácter descontextualizador de los objetos y de los contenidos y de las ideas que manipula y el proceso de contextualización que está obligado a llevar a cabo. Una tensión también contradictoria entre su origen y sus tendencias colonizadoras y los procesos de descolonización y también de descentralización que se le solicitan, que se le demandan con mucha justicia, además, por multitud de lugares. Una contradicción, además, entre el afán taxonómico que tenemos los profesionales por definir todo aquello que es cultura y que es tantas veces inasible, y la propia indefinición del museo. Si Kohn, por ejemplo, no hace más que definir el museo cada cierto tiempo o periódicamente, es porque se enfrenta con una categoría cultural muy difícil de aquilatar, porque cada época tiene su museo. 5. El código metodológico de ICOM. Alguien podría preguntarse, y de hecho hay quien lo hace, ¿quién es ICOM para marcar unas normas? Efectivamente, ICOM es una organización que por su tamaño y por su jerarquía quizá no necesitase dar esa explicación, pero también es cierto que tamaño y jerarquía muchas veces no son suficientes e incluso a veces son un obstáculo para tener la razón. Así que, digamos de entrada, que una de las tareas de ICOM precisamente es ofrecer a los profesionales unas herramientas que luego ellos pueden aceptar o no, y de ahí uno de los peligros que inmediatamente comentaré a propósito de los dos pilares en los que se está asentando la actividad del ICOM en estos años, que son la definición de museo, claro, y el código deontológico. Ambos están en proceso de convertirse una de estas dos cosas, en un brindis al sol, de manera que su trascendencia no sea la que se pretende y que en muchos casos no sirvan para lo que quieren o para lo que deben servir, o en una especie de salto sin red hacia el futuro y una apuesta personal, además, y colectiva como organización, buscando un nuevo y distinto museo que realmente sea lo que esperamos los profesionales, o por lo menos los profesionales que creemos en el museo. Ya en su momento, tanto en Buenos Aires en los años 80 como en Barcelona, por cierto, la única conferencia general que ha habido en España en el año 2001 y después en el 2004, se produjo un cambio en estos dos últimos casos del código deontológico del objeto del código. Pasó de ser un código deontológico de la profesión a ser un código deontológico de la institución. Esto plantea muchos problemas, porque para empezar hay una especie de desencaje que hay que intentar suturar con las normativas locales, con la legislación. Es muy habitual que se produzcan esas contradicciones entre lo que dice un código profesional y lo que dice una legislación o una normativa local. Por otra parte, hay un problema de cumplimiento. Hay un problema, ¿qué ocurre si no?
El mismo Wikipedia, que a mí me gusta de vez en cuando comentar, buscar lo que dice, porque a veces te dice cosas muy curiosas. Cuando buscas código deontológico, una de las primeras cosas que te dice es que muchas veces no se cumple y que, bueno, que dice literalmente que es dice, no siempre se cumplen los códigos y aunque se respeten, no queda muy claro quién está encargado de velar por su cumplimiento ni cuáles son las sanciones para quienes los vulneren ni quién debe imponerlas. Esto es importante, porque si no, el código se convierte en una herramienta decorativa. Y en tercer lugar, hay que plantearse también el compromiso de quien no puede comprometerse. Es muy habitual que el museo no sea responsable o no pueda ser responsable de la responsabilidad que asume, porque en el código se dice muchas veces el museo debe, cuando todos sabemos que los museos muchas veces no pueden, porque quien realmente debería comprometerse no lo ha hecho, porque no es exactamente quien ha firmado el código. Y en último lugar, y ya para terminar, porque se me acaban mis escasísimos 10 minutos, diré que el procedimiento que ha puesto en marcha ICOM para esta revisión, desde mi punto de vista, aunque complejísimo, ha sido impecable, porque da voz, da participación a prácticamente todos los miembros de la organización. Todos sabemos, y además ICOM es no solamente fuente de crítica, sino creo que debe serlo permanentemente. Todos sabemos, como decía Homer Simpson, que criticar es muy fácil y también muy divertido, pero en este caso, aunque ninguno de nosotros quede conforme, por lo menos podremos decir que este sí es nuestro código deontológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Voy a Luis. dar paso, sí, tengo que dar paso, que se me Sí. olvidaba, porque me había encargado Dora, a mi compañera Sally Berkovich, que estará, supongo, esperando a ello. Así que, Sally, es tu turno, es tu turno. Thank you, Luis. And thank you, Dora and ICOM Spain for hosting this webinar today on the revision of the ICOM Code of Ethics for Museums. I'm Sally Yurkovich, and I'm head of the revision of the Code of Ethics. I'm pleased to be here today with my colleague who will join us, I hope, Luis de Pena Diaz. We'll both want to talk with you about the revision of the ICOM Code of Ethics. I'd like to extend a warm welcome to everyone attending this webinar and remind you that the webinar will be recorded and posted online shortly after the end of today's session so that those people who couldn't attend can benefit from the information that we share. Our purpose today is to engage as many ICOM Spain members as possible in the revision of the ICOM Code of Ethics for Museums. As you know, several weeks ago, we sent ICOM Spain the first draft of the revised code. Today, we invite you to work on that draft with us so that the resulting code will reflect the major issues that you face today. Next slide. Next slide. The ICOM Code of Ethics for Museums is a foundational document for ICOM. It defines standards of principal conduct for museums and museum professionals worldwide, and it provides a unifying framework for the profession. When we become members of ICOM, we agree to abide by the code because it expresses the values that we share, and it should support the work that we do. The code was created, as Luis said, the code was created and adopted by ICOM's membership in 1986 as the ICOM Code of Professional Ethics. It was updated in 2001 and then changed and adopted in 2004 as the ICOM Code of Ethics for Museums. Next slide. During the discussion of the museum definition at the General Conference in Kyoto in 2019, the Standing Committee on Ethics, or ETHCOM, recognized that it was time to take another look at the Code of Ethics.
EFCOM noted that the social roles that museums can play in empowering communities, promoting sustainability, and supporting human rights must be acknowledged by ICOM, and the Code of Ethics must address those issues and other contemporary issues. EFCOM recommended to the ICOM Executive Board that the code be revisited and that ICOM consider revising it. Next slide. In revising the code, EFCOM is committed to an open and transparent process. The methodology for the revision is centered around 4 consultations with the ICOM membership, and the success of the revision depends greatly on the members' participation. To date, we've held 3 consultations, one in 2021, one in 2022, and the third in 2023. We're now beginning a detailed review period, which will result in the creation of a draft that will be the subject of the 4th consultation in January of 2025. Next slide. The first consultation occurred in 2021, when EFCOM asked quite simply if the code should be revised. The answer was a firm yes. ICOM members told us that issues like sustainability, social responsibility, equity, accessibility, restitution, and the digital dimension of museums should be addressed in the code. Next slide. As a result, in 2022, EFCOM conducted a second consultation. This consultation focused on the details of the current or 2004 code, and principle by principle, it asked what should be changed, what should be deleted, and what should be added. The consultation extended from the spring through the fall of 2022 and was bolstered by a series of webinars as well as a roundtable session in Prague during the ICOM General Conference there. Next slide. The analysis of the proposals in the second consultation told EFCOM that the code should be consistent with the new museum definition, that the inconsistencies, redundancies, and structural problems in the current code should be addressed, and each principle should be given equal weight. Also, the consultation told us that close attention should be given to the terminology that was used, simplifying it whenever possible and including a glossary. Next slide. As a result of the second consultation, EFCOM created an outline of 5 core topics and supporting statements. The topics were 1, social responsibility, the social role that museums play in preserving and presenting collections in service of society, and also the role of the museum in building community and contributing to social and environmental sustainability. Number 2 is professional practices, the professional standards that museums observe to help sustain the trust of the public. Number 3, the educational role of the museum in presenting programs, publications, and exhibitions. Number 4 was collections and research, the museum's responsibilities in stewarding and safeguarding their collections, as well as in researching them. And number 5, governance and leadership, how museums' governing bodies ensure that museums operate sustainably, serving their communities in perpetuity. So the outline then was the subject of a third consultation in 2023. The third consultation yielded several questions about the revision. Next slide. The first question was about the core principles and their relationship to one another. This infographic, which isn't showing up unfortunately on the slide, shows that it demonstrates how all of the principles are equal in importance.
They are not hierarchical. Attention to each one equally is essential to operating a sustainable and inclusive museum. Next slide. The second question was asked how the revision will relate to the 2024 code. And this infographic demonstrates that. For example, the new principle on education relates directly to what was the fourth principle of the 2004 code. Next slide. And the third question asked how the revised code relates to the museum definition. This infographic demonstrates how elements of the code are reflected in the definition. Next slide. The full results of all three consultations are available on the ICOM website in member space under the heading of the revision of the Code of Ethics in Institutional Life. Next slide. If Louisa is here, she should take over, but I don't think she's joined us yet, so I will continue. After receiving the results of the third consultation, the revision team began to create the first draft of the revised code. We created a spreadsheet that took into account all of the following considerations. One, the outline and the 5 core topics. 2, we mapped the 2004 principles and statements to the core topics. And then we collected all of the comments from the 3 consultations. We looked at how all of this relates to the museum definition, and we identified key words that will be defined in the glossary. We paid close attention to the language we were using, trying to use words that translate easily, at least into the 3 ICOM languages. Next slide. So we then created the first draft of the revised code, which was what was distributed earlier in the middle of September. The revised draft has 3 different levels of information in it. The first is each core principle, 5 core principles, which are drawn directly from the core topics that we heard about in the second consultation. Each core principle is followed by a series of statements that support and expand upon the principle. And then finally, there is a description that elaborates upon each of the statements. Next slide. For example, the first principle focuses on the social role of museums. It says, museums are socially responsible institutions. They work in close collaboration with diverse communities and care for their past, present, and futures. Museums serve society by enhancing community participation, being accessible and inclusive to all social groups, and fostering diversity and sustainability. Next slide. The principle then is elaborated upon in a statement, in a series of statements. In this case, just for an example, the first statement to follow the principle says that museums should contribute to the strengthening and sustainability of all social groups. Louisa apparently got her time confused, and she will join us shortly. So she'll take over when she comes here. So this statement is then supported by a more detailed description, which says, in this case, that museums should safeguard and value tangible and intangible heritage
for the long-term sustainability of every group and the benefit of society. They should support all social groups without distinction or hierarchy, respecting the diversity of traditions and cultures. They should contribute to the genuine needs of all social groups and strengthen community bonds and a sense of belonging, and provide a sense of belonging, whether at the local, regional, or global levels. Next slide. So this is another example of another one of the principles, this one that focuses on collections and research. The principle is that museums safeguard and display tangible and intangible heritage. They ensure the security, restoration, and conservation of the collections they hold. And they conduct research and transmit knowledge, respecting the perspectives of the concerned social groups. Next slide. Then, as I mentioned before, this principle is elaborated upon in 8 statements. The first of which is that museums should be responsible stewards of the heritage in their safekeeping. Museums, then, in the description of this statement, museums should provide for the physical maintenance, preservation, and conservation of the tangible and intangible heritage in their care. They should follow professional standards for the storage and display of their collections and ensure that collections from community members, Indigenous peoples, and marginalized groups are treated with respect and the permission and perspective of related communities. Museum records should include basic information about the objects in the museum's care, as well as associated knowledge gained in collaborating with related groups. Except for confidential or sensitive information, these records should be made accessible to the public. Next slide. So today we're in the midst of a preliminary review of the revised draft. In this review, we're asking you to help us strengthen the revised code so that it will support the work that you do. During the review period, which extends through the end of October, we're asking all national committees, regional alliances, international committees, and affiliated organizations to provide their invaluable feedback. The responses will help shape the final draft of the code, which will be the subject of the 4th formal consultation starting in January 2025. We ask specifically if each of the principles in the revised code meets your expectations. And if you answer no, we ask that you explain why and comment. Is there an element that should be added that we've forgotten? We also ask that if you find the revised code covers the full breadth of ethical issues that museums are facing in the first part of the 21st century. Throughout, we would appreciate both your positive and your constructive comments on the substance of the material that we've presented. Editorial suggestions, while helpful, are not as relevant in this review because we expect this draft to change markedly after we received your input. Next slide. So where are we in the revision process? This review is a critical step in the revision of the ICOM Code of Ethics for Museums. We will use the results of your comments to craft another draft that will be reviewed by ICOM's executive board in early December. A final draft will be the subject of the 4th full consultation on the code, which will start in January of 2025. So again, here we are. This is a timeline for the revision of the code. In 2025, all committees will be asked for their feedback on the final draft,
but we hope that with your participation in this review, the fourth and final consultation will result in relatively minor changes. ETHCOM's goal is to present a final version of the revised code for a vote at the General Conference in Dubai in November of 2025. So again, this is the timeline. At this point, we want to know if we're going in the right direction. And as I said, we welcome both positive and constructive comments to help us make the code better. So please give us the benefit of your expertise and perspectives, and please participate in this review. Next slide. ETHCOM, you can participate through your national committee or your international committee. And we look forward to your questions and comments on the revision. And my colleague from the revision team, Luisa de Peña Diaz, has joined us, and she will join us also in responding to your questions. But before we go to your questions, Luisa, do you have any comments that you want to make? Yes, I'm gonna do it in Spanish. Okay. Primero que nada, quiero excusarme porque yo apunté, con los cambios de horario, yo apunté a las 2 de la tarde, hora dominicana, y era 12 del mediodía, hora dominicana, y por eso estoy tarde, porque ahora vi el mensaje, pero bueno. Estoy disponible para cualquier pregunta. Sí quiero invitarlos a ser parte y a llenar esta última consulta y a ser parte del proceso, porque lo que no recibimos pues no va a estar incluido. Entonces, esto es un proceso abierto, participativo, donde necesitamos de escuchar a los miembros para que este código sea real y verdaderamente un código que cumpla con los retos que los museos pues nos tenemos ahora en el nuevo siglo XXI. Era lo que quería decir y bueno, y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Luisa. No pasa nada, una cosa inteligible y nada, estábamos un poco preocupados por si habías tenido algún otro tipo de incidencia más grave, pero nada, agradecemos enormemente tu presencia, tu participación y también a Sally le agradecemos también su profesionalidad, que ha continuado ella con la presentación de todo el proceso. Perdonad también un poco por el visionado de la presentación, porque en algunas ocasiones, cuando los programas no son totalmente compatibles, pues hay algunas diapositivas que han quedado un poco extrañas y he tenido que entrar y salir, perdonad por esa parte. Y bueno, le paso perdón, la cámara que no le he puesto, estoy aquí hablando. Ahora, nada. Y nada, eso, agradecer a Sally y esperamos vuestras preguntas para que también Luisa pues pueda contestarla y pueda darnos mucha más información sobre estos procesos que, como ha dicho Luis Grau, son de agradecer que sean participativos, que todos todos tengamos la posibilidad de participar, siendo como somos ya pues casi 58.000 miembros dentro de ICON, más los miembros de las organizaciones afiliadas. Y bueno, pues muy de agradecer que tengamos esta posibilidad y aparte una posibilidad muy importante de guiar un poco el futuro de nuestra profesión. Pues pasamos la palabra a Luis Pérez para que pueda presentar preguntas. A ver, ¿se me ve? Buenas tardes. A ver. Ahora, perdón. Buenas tardes, sobre todo, bueno, yo también voy a empezar agradeciendo la participación, bueno, la presentación de Dora, la participación de Luis Grau y sus puntos siempre interesantes, apuntando de manera muy precisa toda la problemática que rodea la elaboración del código deontológico y todo lo que conlleva
la aplicación de un código deontológico con todas sus dificultades, ¿no? Ese deber, pero no poder, ¿no? Que apunta a todos los códigos, y la participación de Sally, sobre todo la incorporación, aunque sea en el último momento, de Luisa, que siempre seguro que nos puede ayudar mucho a la hora de esta mesa de debate, pero nos alegramos de que estés aquí, aunque sea así en este último momento. Y de todo lo que habéis estado comentando, estaba tomando algunas notas, y primero sí que me gusta destacar esa relación que tiene con esa nueva definición que se aprobó en el verano del 2023 en Praga, una nueva definición que yo creo que habría un camino bastante interesante, en cuanto que ya no solo definía el museo, qué características, qué funciones, sino que además tomaba el pulso de ese futuro, que, como decía Luis Grau, de ese futuro de incertidumbre para una institución que, bueno, que en cierto modo sí parece que siempre vive en ese periodo de incertidumbre, que es lo que hace que viva, ¿no?, siempre en esa tensión. Entonces, esa relación con la nueva definición me parece muy interesante, y sobre todo tratar de poner, sobre el papel la complejidad de un proceso bastante complicado, por valga la redundancia, ¿no? Pero teniendo en cuenta el documento, y que es uno de los documentos pilares de la asociación, pues me parece bastante importante. Por eso yo animo a todos los que estáis en el chat para que, por favor, que lancéis vuestras preguntas, que aprovechéis la oportunidad para, para iniciar un diálogo. Y, por ejemplo, os voy a pasar una de las primeras notas que nos están poniendo en el chat, y que nos dicen bueno, aparte de la responsabilidad y la pertinente revisión del código ético, que sí que nos proponen que habría que tener en cuenta un enfoque desde las ciencias cognitivas. No sé al respecto si tenéis algo que decir, Luisa, Sally, os dejo. Bien, miren, el código de ética del ICOM para los museos es un documento base donde se establecen principios éticos y se desarrollan esos principios con algunos artículos. Ahora, pero nosotros estamos tratando de trabajar el código de ética lo más simple posible, y entonces anexarle, trabajar ya en forma específica a través de guidelines, recomendaciones específicas sobre temas específicos que necesitan ser desarrollados. Los principios básicos son los que presentó Sally, esos 5 principios, y a partir de ahí entonces se van a desarrollar otros documentos anexos, porque una de las cosas que tomamos en cuenta cuando estructuramos el código y que nos dio respuesta las primeras consultas con los miembros, es que el código es algo que el actual tiene 20 años. Entonces es algo que se revisa cada cierta cantidad de años, y hay temas que avanzan mucho más rápido. Entonces es importante el tener la posibilidad de flexibilización a través de documentos que complementan al código, y que el núcleo central siga siendo el mismo, la base y el corazón de los museos. Por eso también, además de que los miembros señalaron que debía estar directamente conectado con la definición de museo, por eso también la definición de museo se tomó como una de las líneas conductuales del código. No sé si Sally quiere abundar sobre eso, pero ya el primer borrador está. Es bueno que se lo lean. No esperen un documento complicado, sino todo lo contrario, un documento para un uso práctico, simple
y para que nos dure los próximos 20 años y que tengamos esa flexibilidad con los documentos complementarios. No sé si Sally quiere añadir algo más. No, I think Luisa has covered the topic very well. So thank you. Muy bien, muchas gracias. Pues os voy a pasar otra pregunta que hace Dora, precisamente, de nuestra compañera Dora Llamas, presidenta de ICON España, que dice que el código se va a acompañar del desarrollo de protocolos específicos o recomendaciones. ¿Cómo se va a articular su redacción y hasta qué punto se desarrolla el código y qué carga de contenido pasaría a los protocolos? Gracias. Bien, miren, precisamente como va a ser con documentos, se le van a anexar documentos, entendemos que eso no tiene un límite específico. Eso debe responder a las necesidades y, de los miembros de los museos que nos expresen a través de consultas y más adelante. Ya, de hecho, hay protocolos específicos desarrollados que están en revisión, algunos de ellos que son los de financiamiento de museo, las reglas éticas de financiamiento de museo, que están disponibles para los miembros en la página. El reglamento también sobre adquisición de colecciones y sobre baja de colecciones. Entonces, hay otros temas que definitivamente tienen que abordarse a través de esos reglamentos flexibles, porque, por ejemplo, si tocamos el punto de todo lo que tiene que ver con digitalización y virtualidad en los museos, eso es algo que todos sabemos que va a una velocidad vertiginosa y lo que nosotros entendemos hoy en día, o tenemos por hecho hoy en día, en unos meses, el año próximo, pues cambia. Entonces, a eso nos referimos. Otro de los puntos que muchos de los miembros han tocado y que sé que en España es un punto álgido, es el asunto de todo lo que tiene que ver con descolonización. Entonces, eso es algo que aunque en algunos puntos se toca transversalmente en algunos de los principios, no estamos listos porque apenas el grupo de trabajo de descolonización ha empezado a trabajar. Entonces, nosotros no podemos emitir un documento al respecto si el mismo ICON y los miembros no tienen claro hacia dónde se dirige. Sí, naturalmente que hay todo lo que tiene que ver con manejo de colecciones, trabajo con las comunidades, que transversalmente toca algunos puntos dentro de los principios básicos de lo que sería la descolonización dentro de los museos, no solo de América, porque hay algo, y es que aquí pasa mucho porque nosotros estamos muy unidos en todo a España, ¿no? Y la descolonización no se refiere única y exclusivamente a la colonización española. O sea, se trata también en museos africanos, se trata también en museos asiáticos y se trata también dentro de la misma Europa, donde hubo procesos y básicamente nosotros como ICON tenemos que definir cómo, dónde, hasta dónde, antes de integrar eso de pleno dentro de un código de ética. Y así otros temas, otros puntos que están en desarrollo. Entonces, nosotros entendemos que no hay límites para los documentos que sean necesarios desarrollar. Eso lo va a establecer los miembros del ICON. Muchas gracias. Thank you, Luisa. I'm sorry, I'm going to jump in here. You've covered that quite well, but as Luisa has said, we're using the guidelines as a tool to provide help on topics, especially those topics that are quickly changing.
like the digital museum and the use of digital technology in museums. We want to have a more flexible platform that we can use to provide guidance that elaborates on what's in the code. So it's likely that we will have digital guidelines. It's likely that we will have guidelines on restitution and other topics like that. Certainly, we welcome your suggestions for areas that you would like more specific guidance on. And that can be part of the response to this consultation. So thank you. Muchas gracias. A ver, Luis, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, quería hacer una pequeña pregunta en relación con lo que comenté en la intervención. Yo tengo una inquietud en torno al código deontológico que la he tenido ya durante muchos años con el código anterior, y es en función de su aplicación. Quiero decir, ¿qué consecuencias tiene el código deontológico? Es verdad que la consecuencia más definitiva es la de obtener un marco de referencia en cuanto al comportamiento y en cuanto a la ética de los museos. Eso está claro y creo que nosotros los profesionales lo tenemos claro. Pero ¿qué sucede cuando un museo no se ajusta a lo que el código deontológico insta? Incluso museos pertenecientes al ICOM, cuando la responsabilidad no es del museo. Y, por ejemplo, acaba de poner Luisa un ejemplo muy oportuno, que lo he citado yo también antes, el de la descolonización. Y ha mencionado que este es un debate sensible en España, pero sí tengo que decir que es un debate muy sensible no precisamente en el territorio de los museos. Es un debate muy sensible en el territorio de la política. No tanto en el de los museos. Los museos, sí. La verdad es que yo con los colegas con los que hablo estamos bastante de acuerdo con los procesos de descolonización. Incluso el Ministerio de Cultura español en este momento está bastante de acuerdo con iniciar unos procesos reflexivos de descolonización que además todos sabemos son muy necesarios desde hace mucho tiempo. Pero igual no sucede con otros asuntos. La definición de museo, con la que yo coincido, y la propuesta de código deontológico, con la que yo coincido, personalmente la entiendo como fruto de una reflexión objetiva. Pero sabemos, y hay que ser consciente de ello, que en la política actual hay ideologías que consideran que eso no es objetivo y que es una propuesta ideologizada. Quiero decir, hay políticas en este momento que dicen que el cambio climático es ideología. Es como si uno dice que la ley de gravedad es ideología. Vamos a entendernos. Quiero decir con esto que el código deontológico obliga a los museos, pero a los museos les obligan, lamentablemente, muchas situaciones que no son capaces ni de controlar ni de dominar y que están en contra de ese código. ¿Qué podemos hacer cuando se produce un conflicto de estas características? Es algo que nunca me ha quedado claro. Miren, eso pasa no solo en España, a nosotros nos pasa también, y el tema es sensitivo en toda América. Aquí en República Dominicana se están matando con el asunto de la decolonización. Fíjense, el código de ética para los museos del ICOM es para los miembros del ICOM. Nosotros, como miembros del ICOM, aspiramos a que ese código de ética sea adoptado por todos los profesionales de museos y todos los museos, aunque no sean miembros del ICOM. Entonces, la fuerza que pueda tener el código de ética en nuestros países va a depender de la diligencia que nosotros hagamos como miembros del ICOM para hacer el código de ética parte de la ley de museo, de la ley de patrimonio, o sea, del marco legal nacional. Porque mientras tanto es sencillamente si tú quieres. Ahora, por eso es ética. Uno como profesional quiere hacer las cosas como debe ser y dentro de los museos donde nosotros laboramos también. En el caso, voy a poner el caso de nosotros dominicanos. Cuando nos tocó redactar el reglamento de la Red Nacional de Museos hace ya 15 años,
incluimos un artículo que decía que todos los museos que fueran miembros de la red nacional, por lo tanto, que pudiesen optar por beneficios estatales, o sea, ya sean museos estatales o no estatales, debían acoger el Código de Ética del ICOM y todas sus modificaciones. Al ese reglamento ser una orden de la Ley de Cultura, es un documento anexo a la ley y por lo tanto tiene fuerza legal. Lo que cada país haga va a depender de las leyes nacionales. Ahora, nosotros como miembros del ICON debemos impulsar eso. Cuando eso se puso en el reglamento hace 15 años, es ahora que se está revisando el reglamento y la nueva Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura está exigiendo a los museos que quieran tener acceso a los beneficios que firmen el Código de Ética. Entonces, pero eso ha sido un trabajo, una campaña que ha tomado más de una década. Entonces, eso va a depender de cómo nosotros, como organización, en este caso y con España, cómo y con España va a impulsar dentro de España y con sus miembros el código de ética. Por eso este seminario de hoy es tan importante, porque mientras más miembros tengan conciencia y se involucren y hagan del código un documento propio, con más certeza lo van a promover y lo van a defender. Las consecuencias de no seguir el código de ética, si es miembro del ICON, es la expulsión del ICON. Fuera de ahí no hay otra consecuencia. Claro, nuestra propia conciencia. Sí, no, eso está claro. Quiero decir, hay muchas fórmulas para asumir el código como una herramienta. Nosotros no tenemos en la legislación, hay algunas normas que sí admiten o asumen el código dentro de su normativa, pero nosotros, por ejemplo, en el plan museológico de nuestro museo está el código deontológico de ICOM. Pero es un documento, ese plan museológico, que hemos elaborado nosotros como profesionales. No es un documento que la legislación autonómica y nacional haya contemplado. De la misma manera, por ejemplo, va a suceder ahora con la definición de museo. La antigua definición de museo estaba incorporada, estaba encajada en las legislaciones, pero ahora hay una nueva definición que de momento no se ha encajado en ninguna. Entonces, hay una batalla pendiente, porque si no, esa definición de museos puede ser especialmente profesional, especialmente ética desde nuestro punto de vista, pero meramente decorativa a la hora de la práctica, ¿no? Entonces, claro, es una pelea importante, pero por eso preguntaba, ¿no? Precisamente porque ahora es cuando empieza, una vez que tengamos ese documento, es cuando empieza la batalla, cuando empieza el trabajo, ¿no? El otro trabajo. Sin lugar a dudas, tomará el tiempo que tome. Ya ustedes que conocen cómo funciona, si a través de gobiernos autonómicos o a nivel del Ministerio de Cultura estatal, o sea, ustedes encontrarán la mejor vía, pero se llega. Sí tengan en cuenta que eso lo pusimos nosotros, es que al final del artículo donde se integra, nosotros le podremos y cualquier modificación futura del ICON al código de ética y a la definición de museo. Cualquier modificación futura. Y eso cubre para el futuro, porque cambiar las leyes no es tan simple. Muchas gracias a los dos por las intervenciones y por un debate tan interesante y sobre todo con el que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Porque evidentemente tener un documento meramente decorativo si no tiene una aplicación práctica, pues de poco nos sirve, ¿no? Y nos acaba de trasladar una pregunta a Antonio Rodríguez, que es el presidente del Consejo Consultivo de ICON, al que le agradecemos mucho su presencia. Vamos a intentar que se una al debate, pero mientras, si queréis, que Sally ha levantado la mano, le paso la palabra, ¿vale? A Sally. Thank you. I just wanted to add that we see this
the revised code as a document that museums can use to spark discussions about ethics. You know, a code of ethics never answers all the questions that come up. But we hope that the revised code will provide the beginning of conversations that can be ongoing in museums about ethical issues that museum professionals face. So we intend it to be a document that will help stimulate conversation and help make conversations about ethics more of a part of everyday museum life, not just for people who work for collections, but people who work in all different aspects of the museum. Muchas gracias, Sally. ¿Está con nosotros Antonio? Antonio, Sí, bienvenido aquí y estoy. muchísimas Mil gracias. gracias. Mil Muchísimas gracias gracias. por unirte. Bueno, te presento a Antonio Rodríguez, que es presidente del Consejo Consultivo de ICON. Y bueno, oye, una oportunidad de contar contigo aquí en la mesa, así que te doy Mil paso. gracias. Mil gracias, ¿no? La verdad es que estoy feliz de poder acompañarlos y es increíble. Bueno, primero felicitar a Sally, a todo el equipo de EdCom, a todos los que han trabajado durísimo en este proceso. Definitivamente se ven todos los resultados, a Luisa, a todo el equipo. Y definitivamente cada vez que participo en una llamada con un comité diferente o con un grupo diferente, siempre aprendo más. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi pregunta es más como un comentario para todos, y es que he aprendido en otras reuniones que parte de los documentos que mencionaba Luisa y que mencionaba Sally, de estos documentos de apoyo, también es muy posible que incluyan ejemplos específicos de cómo estos principios se aplican en los museos. Esos ejemplos es definitivamente un factor muy valioso para poder realmente bajar todas estas ideas y todos estos principios al trabajo que hacemos día a día en nuestro museo. Entonces, simplemente quería pedirles a Luisa y a Sally que si nos pueden compartir un poco más sobre ese punto que en mi opinión va a ser muy importante de nuevo como una manera de poder aterrizar todos estos principios y poderlos comparar con la práctica museística que hacemos día a día en nuestras instituciones. Gracias. Fíjate, no hay una fórmula para todo por igual. Una de las experiencias que nosotros tuvimos en EdCom es que cada caso debe tratarse en forma individual. Por eso nosotros tenemos unas reglas básicas que tratamos se pueda aplicar en forma general, porque este es un código mundial. Entonces, abarca demasiado. Por eso se van a desarrollar estos documentos anexos. Ahora bien, si en algún caso en específico no se encuentra la respuesta ni en el código ni en los documentos, siempre pueden acudir al comité de ética y abrir esa discusión. Además del comité de ética, tenemos el Comité Internacional de Asuntos Éticos, el ICETIC, que precisamente eso es lo que hace, debatir puntos éticos que no están totalmente claros o no están contemplados en el código actual. Porque pretender tener una fórmula general es muy difícil. Uno tiene una base, que es el código de ética, y ya una ampliación a través de los documentos anexos. Pero si se presentan conflictos éticos o que el personal del museo o el museo entiende que puede entrar en un conflicto ético, siempre está el recurso
de consulta hacia el Comité Permanente de Ética o de llevar el caso a IC-Ethic a debate. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos en el ICON. O sea, que al ser una red de profesionales, nosotros, pues bueno, tenemos la posibilidad de poder consultar con otros especialistas. No sé si eso más o menos te responde y no sé si entiendo que Sally debe querer agregar algo más. Solo quería añadir, Sally, please, go ahead. Yes, I think we would very much like to collect case studies that could be used for conversation in museums, but we need to first get the draft or get the final code in place and the guidelines. We hope to do both of those things this year. And then once all of this is voted on in Dubai, then we will begin to look at specific case studies that could be used to amplify the code. And when that happens, we'll reach out to the national committees for examples and to the international committees for examples, so that we'll be able to draw on the experiences of all of ICOM's membership in creating a series of case studies that can be used to discuss different aspects of the code. It's a never-ending project. In other words. Yes, it is. Simplemente quería decirles que además de todas estas plataformas que Luisa mencionó, también está el Consejo Consultivo, que recuerden que es una instancia donde los podemos ayudar, donde los podemos asesorar, pero sobre todo donde los podemos conectar con aquellas instancias, bien sea dentro de la red global de ICOM o a través de la Secretaría de ICOM, que los puede atender, que los puede dar el apoyo que ustedes necesitan. Entonces, el Consejo Consultivo de ICON está siempre a la orden, siempre dispuestos para ayudarlos y apoyarlos y conectar alguna de estas necesidades o cualquier necesidad en general que tengan los comités. Gracias. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Luisa. No sé si tenéis algún comentario más, algunos de a la mesa. Si no, paso a la siguiente pregunta. Y en este caso nos escribe Lucía Mata de CECA México y pregunta precisamente por la formación y por los perfiles de los trabajadores y de las trabajadoras de los museos y su importancia y el compromiso que el código deontológico debe asumir respecto sobre todo al cuidado, ¿no? de las personas que trabajan en los museos y cuál va a ser el papel del código deontológico respecto precisamente al tratamiento del personal, de los profesionales de museos y su protección, ¿no? Eso está contemplado en el último principio, si no me equivoco, ¿no, Sally? En el orden, el que está al final, el principio número 5. Y al igual que en el código actual. Sí, Sally, te doy la palabra. Yeah, in the draft that we've circulated, the second principle focuses on the responsibility of the museum to the people who work in the museum, as well as to its audiences. And it also focuses on the responsibilities of the people who work in and with museums, their responsibility to the museum. So that principle covers things like training of staff and other related issues. The fifth principle that Louisa mentioned is about governance, and that also addresses the need for professionals to be working in museums and for the board of museums or governing bodies of museums to have the information that they need in order to help
govern the museum in an appropriate way. The two principles, principle 2 and 5, are complementary. One deals with really more the people, the day-to-day operations of the museum, while the 5th principle deals more with the overarching governance of the museum. That answers your question. Muchas gracias, Sally. No sé si quieres añadir algo, Luis, al respecto. O... No, sí, básicamente está contemplado, y sí invito a Lucía revisar el borrador y ver si pues hay algo que no esté, que no lo hayamos tomado en cuenta, para que nos haga el comentario para el borrador final. Pero sí, naturalmente que eso es un obligatorio dentro del código. Muchas gracias. Y volviendo un poco a la cuestión de las funciones del museo, nos hace una pregunta Álvaro Molina, que es de ICON España, respecto al papel que tiene la investigación, ¿no? Recuerda un poco cómo en la definición de museo la palabra investigación como palabra clave, pues todo el interés que suscitó, y le gustaría saber si en el código se va a resaltar la cuestión de la investigación, la relación del museo con otras instituciones científicas y de investigación, las universitarias. ¿Cómo se va a articular o si se va a incluir ese tipo de relaciones? Sí, básicamente en el principio 4 se trata la investigación. También se trata en forma transversal en el principio 3, que habla sobre educación, y el principio 4 sobre colecciones, y establece el principio ético básico para la investigación. Ahora bien, si se entiende, y para eso es esta última consulta, que si se entiende que debe ampliarse en forma particular, para eso necesitamos que se comuniquen por escrito, para poder entonces contemplar cuáles son los documentos anexos que hay que desarrollar. Pero por sí, por supuesto que la investigación está directamente en el principio 4 y en forma transversal en el principio 3. No sé si Sally quiere agregar algo más. I think you've covered it, Luisa. Thank you. Muchas gracias. Os paso otra pregunta de Fabiana Ferreira, de ICON Brasil. Además es una pregunta que me resulta interesante, porque nos dice que si sería posible conocer cuántos profesionales e instituciones han participado en todo este proceso, si se ha realizado un análisis estadístico donde podamos consultar el porcentaje de regiones y demás, porque a mí me llama la atención un poco, ¿no?, cómo conciliar todas las diferentes sensibilidades que en el panorama museístico, en ICON se ve continuamente en las reuniones, cómo conciliar todo eso y si es posible conocer cuál ha sido la participación de socios, instituciones y demás. Bueno, hay algunos de esos datos que no se han puesto en forma específica como nombres de personas y eso, pero los resultados de las consultas, tanto la consulta 1, 2 y 3, están publicados en el espacio para miembros, y ahí están los porcentajes y las opiniones y las respuestas de las consultas. Se ha consultado a nivel mundial, o sea, a todos los miembros a través de los comités nacionales y de los comités internacionales. Naturalmente, como siempre, hay algunos comités que aportan más y hay otros que aportan menos. Pero en general, las respuestas, o sea, esos datos están en las respuestas de las 3 consultas. Entiendo que Sally puede
abundar más en ese asunto porque nosotros tenemos ciertas restricciones para revelar nombres y ese tipo de cosas. Sally. And it's further complicated by the fact that some of our consultations have been anonymous. So so we're in the process of pulling together as many statistics as we can about the number of committees that have participated in the review to this point, but we don't have complete information yet. So we'll definitely have that once this review is complete, and we'll be able to say how many people have participated in the review up to now, or up to the end of this review. But as I say, it's complicated by the fact that one of the consultations was asked for anonymous comments, so we don't have good data for that one. Muchas gracias por la respuesta. Sí, me imaginaba que efectivamente la participación en algunos casos sería más abundante y que, bueno, que hay cierta desigualdad en cuanto a la respuesta, pero bueno, me parece interesante poder contar esos datos y demás. Voy a lanzar una última pregunta, que yo creo que más que pregunta es una sugerencia, una propuesta, ¿eh? Que en torno al glosario, ¿no? Y que nos dicen que habría que revisar la propuesta del glosario que ha hecho creo que el Comité para Marketing y Relaciones Públicas, ¿no? Y que ha utilizado un formato que permite el debate y abrir la discusión en torno al glosario, ¿no? No sé si nos podéis comentar algo en torno a la cuestión del glosario que... El glosario, primero estamos terminando de redactar el borrador del código para entonces entrar en materia con el glosario, porque por otro lado, ICON define, el Comité para Definición de Museo también está desarrollando trabajos al respecto, entonces esos trabajos deberán ser coordinados en algún punto. Sally, como presidenta del comité, es la que puede dar información más precisa al respecto. Sally. Thank you. Yes, we're working with several other committees to come up with definitions of some of the key words in the revision. We don't have those definitions created yet, and we're in fact waiting for responses to this review to have a more definitive list of terms that we'll need to define. But what we're keeping track of the words that we think we're going to put in the glossary, and we hope to add to that as the review goes on. So again, if you see words that you find are either difficult to translate into Spanish, or if you see words that you feel need to be clarified, please let us know. So we'll be sure to include them in the glossary. Thank you. Muchas gracias, Sally y Lisa. Bueno, es fundamental la participación, ¿no? Y de hecho, al final sí que nos gustaría pasar la palabra a Dora para que nos explique un poco ese proceso de participación entre nuestros socios a través del comité. Pero sin embargo, otra pregunta que nos acaba de llegar ahora y que os paso, y la voy a leer literalmente. Que el borrador solo se haya facilitado en inglés, que es el idioma elegido para su redacción, y no se haya traducido al francés y al español, no puede limitar la participación, precisamente ahora que hablábamos de la participación. Bueno, nosotros no creemos que limite la participación el idioma, porque el que se sienta suficientemente motivado encontrará la vía para eso. Ahora, ¿por qué se hizo en inglés?
Nosotros somos un comité de 6 personas de todas las regiones. El idioma en común que teníamos las 6 era el inglés. El no traducir los borradores a los otros 2 idiomas es una cuestión de presupuesto y también de ser práctico. Había que redactar en un solo idioma, esto es solo un borrador, y luego el borrador final hay que adaptarlo para que sus traducciones, tanto al inglés, tanto al francés como al español, arrojen términos similares. Nosotros aprovechamos la experiencia que tuvimos con la definición de museo para eso, y por eso se decidió redactar solo en un idioma, en inglés. Ahora bien, entiendan algo. Por ejemplo, nosotros tenemos a Julie, que es de Japón, que redacta en japonés y traduce al inglés. Yo redacto en español y traduzco al inglés. Y así otros. Chelia maneja el francés mejor. Entonces, era una forma de hacer el trabajo más práctico, porque de lo contrario, todavía nosotros estaríamos corrigiendo en 3 idiomas cada uno de los borradores, o sea, y el proceso sería interminable. Y a nosotros se nos puso una fecha límite para presentar un borrador final para Dubái, de manera que eso hay que presentarlo, que los miembros tengan el borrador final en los 3 idiomas para aprobación con tiempo suficiente. Entonces, era una cuestión de tiempo, práctica, presupuesto, todo eso junto. Ahora, nosotros creemos que aquel que se sienta suficientemente motivado, es un asunto que yo he tratado directamente con los colegas de todo LAC, de Latinoamérica y el Caribe, que muchos nos han pedido. Entonces, le hemos ido buscando la vuelta y en el caso del español, yo he estado disponible para cualquier pregunta de los comités nacionales que me hacen cualquier aclaración. Y entiendo que también tenemos esa facilidad en francés con Bruno y Chelia. Pero es cuestión de práctica. Bueno, este seminario lo estamos haciendo en parte en español precisamente para que se sientan más amigables, se sienta más amigable el código, pero la realidad es que ustedes saben que traducir documentos, o sea, el costo, el tiempo que se lleva, además de que hay que ajustar. Con la definición nos pasaba que tenemos una palabra en inglés y al traducirla al español, la traducción literal le cambiaba sentido, le cambiaba el espíritu. Y lo mismo pasaba con el francés. Entonces ya ese es otro trabajo que hay que hacer al final. Pero anímense a que cualquiera, y yo personalmente estoy a la disposición de responder cualquier pregunta directa, cualquier inquietud. Uno la lleva al grupo y la discute. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Sí, entiendo perfectamente lo que dices porque de hecho nosotros muchas veces nos hemos encontrado en alguna de las encuestas de participación que vienen en inglés la dificultad a veces en la traducción a lo mejor de un solo término, que de repente nos encontrábamos que podía llegar a cambiar el sentido completo de la pregunta, de la frase que se nos hacía. O sea, sí que realmente nos generaba cierto debate y nos comíamos la cabeza, ¿no? Como se dice aquí para tratar de llegar a ese término exacto que tratase de responder de forma precisa a lo que se buscaba, ¿no? Pues gracias por la respuesta y por la aclaración, muy pertinente. Y nada, pues de momento no hay más preguntas en el chat, sí que hay algunas frases de agradecimiento por la oportunidad de dar a conocer todo el proceso, que es un proceso que, como hemos dicho al principio, muy complejo y al fin y al cabo es un documento que merece toda esta complejidad de este trabajo y sobre todo ese aspecto participativo. Entonces, voy a pasar la palabra a Dora Llamas, para que pueda explicar a todos los que están asistiendo al seminario los cauces y los canales de participación para animar y que a que puedan aportar su pequeño granito de arena a todo este proceso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luis. Bueno, como se ha visto, es un proceso bastante complejo y bueno, agradezco al grupo de trabajo de 6 personas que ha redactado el borrador, pues todo su trabajo. También veo que es una fortaleza que haya personas con diferentes, o sea, personas con lengua madre español, inglés, francés, porque va a facilitar después las traducciones. Yo creo que no me equivoco si digo que desde ICON España nos tenéis disponibles para cualquier corrección que queráis hacer de traducciones, cualquier necesidad, que estamos dispuestos a colaborar porque nos sentimos, bueno, parte de ICON como todo, ¿no? Y como Comité Nacional, pues también podemos aportar ese granito de arena. Así que para cualquier revisión, cualquier cuestión, sabemos que es importante, que las lenguas después y las palabras son polisémicas y muchas veces hay cuestiones muy complejas que hay que dirimir y bueno, estamos abiertos a consultas, a revisiones, a traducciones, a lo que haga falta. Y bueno, para los miembros de ICON España que están asistiendo, porque también hemos visto que hay miembros de otros comités nacionales que también agradecemos muchísimo la presencia y el interés que ha suscitado este 5º encuentro en la web de ICON España. Pues les quiero explicar un poco cuál es el procedimiento. Ya lo vimos en el seminario del 16 de septiembre, que nos lo explicó maravillosamente también Sally. Y se requiere, para que ellos puedan trabajar ordenadamente y teniendo en cuenta el volumen de comités nacionales e internacionales que somos y organizaciones afiliadas, que estamos hablando de más de 120 comités nacionales, 34 comités internacionales, creo que entre 20 y tantos, 30 y tantos organizaciones afiliadas, más después los diferentes comités permanentes y grupos de trabajo, bueno, pues van a recibir como unas 200 respuestas. Recibir 200 respuestas es mucho más fácil de procesar que recibir las 58.000 respuestas que podrían recibir si cada uno de los miembros que componemos esta gran familia global de ICON, pues la diéramos. Entonces, desde ICON España, una vez que hemos celebrado el seminario, os remitiremos una circular con las preguntas que se plantean en el cuestionario para que vayáis participando, entréis en vuestra área de miembro, podáis descargar el borrador, podáis revisarlo y podáis trasladarnos cualquier cuestión, cualquier duda que tengáis, cualquier aspecto donde creáis que se tiene que incidir más en el código, cualquier aspecto que sirva para crecer, ¿no? Que sea una crítica constructiva. Tenemos limitado, creo que en el formulario de encuesta las palabras que podemos o el número de caracteres que podemos dar, pero yo creo que si hay comentarios extra y teniendo en cuenta que pueden ser muy interesantes si son diversos, porque intentaremos agruparlos que sean similares, pues nada, a unas malas desde ICON España mandaremos un correo electrónico a la dirección de EDCOM con esos comentarios extras que podamos recibir. Y os animamos a que participéis en este momento crucial. Yo creo que estamos ahora mismo como en los momentos previos a 1986, cuando se hizo el anterior código. Han pasado ya casi 40 años y creo que todos podemos aportar muchísimo en el crecimiento de nuestra profesión, en detectar cuál es nuestro presente, pero también hacia dónde queremos ir y formar parte activa de esta organización internacional. Quiero agradecer la participación a todos los panelistas. También quiero agradecer a Antonio Rodríguez, que estaba de participante, de oyente, bueno, pues la invitación al realizar una pregunta, de que también participara. Para nosotros también es muy importante que una actividad de nuestro Comité Nacional pueda llegar a tener una repercusión tan amplia a través de redes sociales, a través de nuestras redes también de comunicación por correo y bueno, que haya personas interesadas también de tantos puntos del mundo. Agradecer de corazón a Luisa de la Peña esta idea que surgió de una conversación precisamente en un taller de trabajo en Marsella, a Sally también la intención y las ganas de querer incorporarse y también hacer esta sesión que ha sido para nosotros también innovadora, porque es la primera vez que utilizamos la plataforma Zoom para hacer una reunión con traducción simultánea. Y bueno, yo creo que ha quedado bien. De todas maneras, cualquier consulta, cualquier comentario que queráis hacer también al respecto será bien recibido. Y por supuesto a Luis Grau, que muchas gracias también por aceptar el tener ese papel tan complicado para dar una introducción, como siempre, eso con sus puntos, siempre tan acertados, tan reflexivos, desde una mente
privilegiada, porque realmente la tiene y bueno, contar contigo también es maravilloso. Y bueno, agradecer enormemente a Luis Pérez su trabajo, su colaboración en el día a día del Consejo Ejecutivo de ICO en España y bueno, aquí también su papel como moderador del turno de preguntas. Si queréis añadir alguna cuestión más, es el momento, podéis pedir el turno de palabra a los panelistas y una vez más, pues agradezco vuestra participación, vuestro interés, vuestro esfuerzo, vuestro trabajo desinteresado, porque también hay que decir y hay que reconocer que todas las personas que formamos parte de juntas directivas, comités, grupos de trabajo, lo hacemos de una forma totalmente desinteresada, sin remuneración, y eso también hace crecer a nuestra profesión y manifiesta que hay personas que creemos en ella y que creemos en los museos, creemos en las instituciones, creemos en nuestro trabajo, nos gusta lo que hacemos y tiramos hacia adelante, hacia un futuro que es incierto, que es bastante complejo en estos momentos, pero bueno, hacia allá vamos. Muchas gracias. Pues hasta luego, muchas gracias. Cerramos la sesión.